leyendo en Ruth, en el libro de Ruth. Tengo decidido que vamos a estar hablando en todos los cultos de damas de una mujer de la Biblia, una mujer diferente en la Biblia. Amén. La Biblia tiene muchas mujeres que están marcadas, que han sido luz, que han sido ejemplo de fe para nosotras, que tenemos mucho que aprender de ellas. Amén. Así que en esta tarde vamos a ir al libro de Ruth, capítulo 1. Vamos a leer el verso 15 al 17 y luego pasamos al capítulo 2. Si usted puede, en reverencia a la palabra, nos ponemos de pie. Amén. Gloria a Jesús. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ahora en el capítulo 2, verso 2, empezamos, y dice así. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. Vamos saltando al 10. Bueno, podemos leer más para entender mejor la historia, ¿verdad? Sigamos leyendo el 3 en adelante. Dice: Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondió Booz y le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Amén. Oremos. Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Te pedimos que seas tú hablándonos a través de esta joven mujer, Señor. Que traigas a nuestras vidas palabras de bendición y que podamos aprender mucho de esta mujer, Señor, que quedó grabada, Señor, por su fe a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta noche. Bendice a cada una de mis hermanas presentes
y bendícela, Señor, de una manera especial. Te lo pido, y también te pido por las que no pudieron llegar, Señor, allí donde se encuentran en su trabajo, ahí con ellas, Padre. Bendícelas en todo tiempo y danos, Señor, en esta noche ese pan del cielo a través de tu palabra, Señor. Pon tu palabra en mi boca para que yo diga lo que tú quieres, Señor. Ayúdame y úsame. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga. Pueden tomar sus asientos. Bueno, en esta noche yo quiero hablarles de esta mujer que fue bendecida por Dios y que era una mujer moabita. Venía de una tierra pagana, de una tierra donde se adoraban a muchos dioses. Pero allí nos dice la Biblia que ella conoció al hijo de Noemí. Noemí había emigrado de su tierra hacia Moab cuando en Israel había falta de pan. Y así como muchos de nosotros, ¿verdad?, que hemos emigrado de nuestras tierras hacia esta nación porque falta de trabajo, crisis económicas y muchas otras razones, nos vinimos, ¿verdad? Y así también Elimelech, el marido de Noemí, en ese momento de crisis en su nación, de crisis económica, decidió irse a vivir a Moab porque sabía que en Moab había abundancia en ese momento. ¿Amén? Entonces se movió con su esposa y sus 2 hijos, dice la Biblia, y cuando llegaron allá, sus hijos fueron creciendo, pero allá no había abundancia de palabra de Dios. Allí ellos se sentían solos, porque era una nación idólatra que estaba atada a los dioses. Había mucho paganismo, muy mundano, y ellos eran pocos los cristianos que estaban en esa nación. Dice la Biblia que se reunían a veces las mujeres con Noemí y tenían sus reuniones, ¿verdad?, hablando de la palabra de Dios. Y en ese tiempo los hijos, al crecer, se casaron con mujeres moabitas. No podemos culparlos porque fueron criados en una tierra pagana. Allí no habían mujeres israelitas para formar su hogar, así que ellos se enamoraron de mujeres moabitas y se casaron con ellas. Trajeron a vivir a su hogar, y en su hogar esas mujeres aprendieron junto a Noemí, que era la suegra, la palabra de Dios. Amén. Porque en el hogar de Noemí se hablaba la palabra de Dios. En el hogar de Noemí se oraba al Dios verdadero. Ellos le enseñaban a estas muchachas que el Dios que ellos tenían era un Dios de poder, un Dios diferente al que ellas conocían. Y bueno, las dos como que agarraron la fe de sus esposos y se adaptaron aparentemente, ¿verdad? Y se quedaron con ellos, pero murió Elimelech, se quedaron solas la suegra, las nueras y los hijos, pero como si fuera poco, también al rato murieron los 2 hijos de Noemí. O sea que Noemí estaba pasando por una prueba muy fuerte en esa nación. Perdió a su esposo, luego perdió a sus 2 hijos y ahora se sentía sola y en una nación extraña, ¿verdad? Sentía que ahora ella necesitaba del pan espiritual, y sabía que el único lugar donde ella podía hallar ese pan era en su tierra. Así que hablando con sus nueras les dijo: aquí no tengo más nada que hacer, ya todo lo perdí, pero ahora me voy a ir a mi pueblo y ustedes se pueden quedar aquí. Vuélvanse, les dijo a sus padres, vuelvan a sus dioses, vuelvan a su vida pasada, porque yo ya no tengo más hijos para que ustedes otra vez se casen, porque esa era como una ley, que si se moría un hijo, otro hijo podía casarse con la esposa del difunto para poder darle herencia, ¿verdad? Entonces, pero como Noemí ya no tenía más hijos, les dijo: quédense aquí y formen su familia, que yo me voy para Belén, ¿verdad? Pero dice que las nueras la querían mucho, pero en una parte dice que ellas empezaron a caminar acompañando a Ruth, que iba
saliendo porque iba a ir a su tierra. Iban las dos nueras, pero de pronto Noemí le dijo, quédense. Y una de ellas desistió, Orfa, ¿verdad? Orfa decidió volver con su madre y su familia a su vida pasada. Lloró, se despidió de su suegra y regresó a su hogar, al hogar de sus padres. Pero Ruth, vemos que Ruth sí había abrazado al Dios verdadero. ¿Amén? En Ruth la semilla sembrada por Noemí había germinado. Entonces Ruth decide no dejar a su suegra. Y ahí es cuando leemos que le dice Noemí que tu cuñada ya se volvió, vuélvete tú también. Pero ella le responde, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde tú fueres iré yo, a donde tú vivieres viviré, a donde tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Una decisión firme tomada en la vida de Ruth. Esa fe que le inculcó su suegra creció dentro de Ruth. Y Ruth decidió seguir a su suegra, dejando atrás todo, su familia, su parentela, su nación, sus dioses, sus costumbres, todo lo dejó atrás por seguir al Dios verdadero, al Dios que su suegra le había enseñado. Y ahí vemos que ella dejó todo para servir al Señor, amén. Escogió servir a Dios antes que volver al pasado, antes que volver a sus dioses, de esos que ella había aprendido que eran falsos, porque le había enseñado a Noemí que esos eran falsos, no eran verdaderos dioses. Entonces ella decidió seguir al Dios de Israel, amén, y a servirle. Esta valiente decisión en la vida de Ruth le implicó el abandono de su tierra, su parentela, sus amigos, su Dios, su cultura, y tuvo que adoptar una nueva cultura cuando adoptó una nueva fe. Amén. Y así también muchas de nosotras a lo mejor llegamos a este país y muchas mujeres vienen con sus dioses de su tierra, con sus religiones, sus idolatrías, que ya traen de cuna, ¿verdad? Pero al llegar a este país a lo mejor han llegado y han escuchado la palabra de Dios. Y aquí en la soledad, a lo mejor en la tristeza, empezaron a oír palabra y fueron invitadas, sembradas por alguien, y se acercaron a Dios. Y empezaron a asistir a las reuniones y empezaron a crecer en su fe. Porque cuando nosotros venimos a las reuniones, aprendemos palabra, y la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, esa es la manera que Ruth aprendió, porque su suegra le fue enseñando. Ella dejó todo, ¿verdad? Nosotros también, muchas mujeres han dejado todo, su pasado, ¿verdad?, para seguir a Cristo. Han tenido que hacer cambios. Ruth hizo grandes cambios. Llegó a una nación extranjera. No conocía las leyes de ese país, no sabía nada, pero sabía algo, que ella estaba siguiendo al Dios verdadero. Y ella puso al Dios de Israel primero, puso a Dios primero en su vida. Amén. Y la Biblia dice que el que no dejara el padre, madre, hermanos, hijos, por causa de mi nombre, no es digno de mí. Amén. Y Ruth cumplió con esto, porque ella dejó atrás todo. Y ella, miren, aquí cuando ella le dice a Ruth, le dice a Noemí, donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Ella está diciendo que su decisión fue total. No estaba pensando en regresar a su tierra nunca más. Ella no estaba pensando, voy a volver a ver a mi mamá, voy a volver a ver. No. Ella dijo, allí donde tú murieras y fueres sepultada, allí seré sepultada yo. Decididamente soltó todo por amor a Cristo. Amén. A ese Dios de poder que le habían enseñado. Bueno, ella fue bendecida, dice su palabra, que después Ruth, al llegar a su tierra, tenían una casa que le dejó su esposo a Ruth. Y ahí fueron a vivir, pero tenían casa, pero no tenían trabajo, no tenían comida. Recién llegadas. Entonces Noemí le explica a Ruth que
la ley de Israel decía que los segadores, era el tiempo de la siega que llegaron, y que los segadores tenían que ir recogiendo la cebada, y lo que iba cayéndoseles no lo tenían que recoger los segadores, ¿verdad? Entonces ellos recogían, y a medida que iban recogiendo rápido iban cayendo granos, pero ellos no debían de recogerlo, debían de dejarlo, porque por ley eso que caía era para huérfanos, viudas y necesitados. Entonces esto le dijo Noemí a Ruth. Por esa razón, cuando llegan y están en plena tiempo de recoger la cebada, entonces Ruth dice, bueno, yo voy a ir a recoger. Yo voy a ir a recoger. Aquí le dice, yo recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. ¿Amén? Y ella fue al campo. Fue y se metió en un campo. Ella no conocía mucho, pero encontró un campo y se metió. Y ahí empezó detrás de los segadores a recoger espiguitas. Ahí vemos a una Ruth humilde, dispuesta a servir a Dios, aunque fuera difícil la situación. Luego empezó a levantar más gavillas, dice, y fue bendecida porque apareció el dueño del campo, que era Boaz. Y Boaz era un pariente lejano de Noemí. Amén, de la familia de Noemí. Entonces, el hombre al verla dijo, ¿esta quién es? ¿Verdad? Preguntó. Él estaba acostumbrado, era el patrón, era el jefe, era el dueño, estaba acostumbrado que había mucha gente recogiendo espigas. Pero él vio a esta mujer diferente, ¿verdad? Era una moabita, no era una normal del país. Entonces la descubrió y dijo, ¿y esta mujer quién es? Preguntó. Y ahí le cuentan que ella había venido con Noemí, que era la nuera de Noemí, y que vino con Noemí y estaba recogiendo espigas para poder alimentarse, ¿verdad? Entonces, Dios tocando el corazón de Boaz ya, trabajando en la situación, hizo que él le dijera a ella que no se fuera de su campo, que se quedara ahí, ¿verdad? Y dio orden de que le dejaran caer más y no la regañaran por nada. Y que si tenía sed podía estar tomando el agua con los criados. Y a la hora de comer la invitó a comer con los criados, porque ella no tenía nada para comer. Y la invitó. O sea, la mano de Dios se fue viendo a través de la situación que estaba pasando Ruth. ¿Pero por qué? Porque ella fue bendecida. Fue bendecida porque ella dejó todo. Amén. Dejó todo por seguir al Señor. Dejó su tierra, su parentela, y vino a refugiarse bajo las alas del Poderoso. Amén. Entonces, aquí vemos que Boaz le tiene como compasión y se le acerca y le habla, ¿verdad? Le dice a ella que no se vaya de ese lugar. Pero entonces, bajando su rostro, dice, se inclinó a tierra Ruth y le dice, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y entonces responde Boaz que él había escuchado todo lo que hizo por su suegra después de la muerte de su marido, y cómo, dejando todo, vino a refugiarse bajo las alas del Todopoderoso, amén, del Dios de Israel. Así que ahí vemos, no solo recogió espigas, empezó recogiendo espigas, o sea que mendigando un pan, cuando en su país o en su nación ella tenía abundancia. No vino de su nación con Noemí porque le faltaba pan. Ellos tenían todo en Moab, pero ella vino porque el pan de Moab era un pan de muerte espiritualmente. En cambio, el pan de Israel era un pan que daba vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, dice que ella vino Boaz y dijo, no solo, le dio órdenes al mayordomo que no solo la dejen juntar espiguitas, sino que
le dejan caer manojos. O sea, intencionalmente. Los manojos no estaban para hacer, ¿no?, que se caigan, no, eran para recoger manojos y llevarse. Y él dice que la bendición era que le dejaba caer manojos, como intencionalmente. Y ella que iba detrás juntó ese día mucho, ¿verdad?, para llevar a su hogar. Eso fue la bendición de Dios sobre la vida de Ruth. Ahí vemos cómo Dios, cuando nosotros lo ponemos en primer lugar en nuestra vida, Dios nos trae gran bendición. La bendición empieza de a poco. Si eres fiel en lo poco, dice, sobre mucho te pondré. Ella fue fiel recogiendo espiguitas, ¿verdad? Y sin quejarse, porque a veces nos quejamos, ¿verdad? Llegamos a este país y hay mucha gente que se queja. Se está quejando que el clima, se está quejando que el trabajo, que se está quejando que es poco, pero estamos en abundancia. Si vuelven hacia atrás se dan cuenta que allá no les alcanzaba para hacer lo que hacen aquí, pero igual se quejan, ¿verdad? Porque a veces como humanos somos quejones, pero ahí vemos a una Ruth humilde que va recogiendo y no va diciendo mejor me hubiese quedado en Moab. ¿Por qué se me habría ocurrido seguir a mi suegra? Allá yo tenía todo. Y aquí estoy de mendiga pidiendo pan. No, ella no se quejaba. Ella sabía que ella estaba bajo las alas del Dios de Israel. Ella sabía que estaba siguiendo al Dios verdadero. Y nada tenía que desear de su pasado. Nada. No fue como los israelitas cuando salieron de Egipto. ¿Recuerdan? Salieron de Egipto y mientras todo iba bien, era glorias y aleluyas. Pero en donde empezaba una prueba, ellos empezaban a decir, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Mejor estábamos en Egipto. La quejadera venía, ¿sí? O sea, se olvidaban que en Egipto eran esclavos, maltratados, humillados. Se olvidaban, porque aquí le faltaba algo. Pero muchas veces eso pasa en nuestras vidas. Estamos bendecidas. Estamos prosperadas. Y sin embargo nos estamos quejando. ¿Amén? ¿Cuánto tenemos que aprender de Ruth? Ella no se quejó. En ningún momento dice la Biblia que ella fue y le dijo, Ruth, ¿sabes qué? Le dijo a su suegra Ruth, le dijo, Noemí, yo ya no doy más. Este trabajo es muy pesado. Yo nunca trabajé en Moab. Me voy a volver. Te voy a dejar. No. Ella sería firme, ¿verdad? Y esa firmeza hizo que toque el corazón de Dios al ver que Él era el primer lugar en su vida. Cuando Dios ve eso en nosotros, su corazón se conmueve y Él nos llena de bendiciones. Ella empezó a recibir manojos de bendición. Esos manojos de bendición a la vida de ella fueron trayendo prosperidad para ella y para su suegra. Amén. Entonces, pero no es solo manojos de bendición lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Ni para Ruth lo tenía propósitos grandes para su vida. Así también Dios tiene propósitos grandes para nuestra vida. Amén. Dios nos sacó a lo mejor de nuestros países, nos trajo a este hermoso país y aquí Él nos quiso bendecir. Primero nos bendijo con la fe que brotó en nuestro corazón al conocer al Dios verdadero. ¿Amén? Algunos conocieron al Dios en este país, otros ya vinimos, ¿verdad?, con nuestra fe. Pero muchas veces Dios les ha dado tanto a tantas personas, las ha salvado, las ha cambiado, ha transformado, ha prosperado su vida, pero son ingratas. Aún así de tener tanto, hay ingratitud, hay quejas, ¿verdad? Pero Ruth demuestra que ella no tenía eso, era una mujer agradecida. Por esa espiga daba gracias, por ese manojo daba gracias, amén. Y a medida que ella iba creciendo en su fe, las bendiciones empezaron a llover más y más sobre su vida. Aquí vemos una mujer que luego dice la Biblia que se fue.
Vos le dijo que quería casarse, se iba a casar con ella, ¿verdad? Vemos, primero junta espigas, después gavillas, después manojos de bendición, pero no se queda ahí. Termina siendo la dueña del campo. ¡Qué gran bendición! Amén. Fue la dueña del campo. Una mujer pobre, una mujer que salió de Moab, de una tierra pagana, ahora era una mujer de Dios, bendecida y prosperada, porque puso a Dios en primer lugar. Ella no puso a su madre en primer lugar, a su padre, a sus familiares de atrás. No, todo lo dejó atrás y no miró atrás. La palabra de Dios nos dice también de que el que pone la mano al arado no puede mirar atrás, porque si mira atrás no es digno del reino de Dios. Cuando ponemos nuestra mano en el arado tenemos que mirar adelante. No tenemos que voltear por nada. No tenemos que buscar más nada del pasado. No tenemos que andar buscando por aquí qué dejamos. No, avancemos hacia adelante, mirando al Cristo de la gloria. Amén. Porque solo Él nos puede dar a nosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Hasta el punto que ella llegó a ser dueña. Lo importante no es que ella fue dueña de un campo. Fue bendecida para bendecir. Amén. Es interesante. Pero lo más importante es que ella, aparte de ser dueña del campo, sin pensarlo, una moabita, pasó a ser parte de la ilustre familia del rey David. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque dice que ella, al casarse con Booz, tuvo un hijo que se llamó Obed. Y Obed después tuvo un hijo que se llamó Isaí. Amén. Y Isaí engendró al rey David. Ahí vemos, ¿verdad? En Mateo capítulo 1, 5 y 6 dice: Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Y Isaí engendró al rey David. O sea, y del rey David vino la descendencia de nuestro Salvador. Amén. Así que una mujer pagana que sale detrás del Dios verdadero, conquista y termina siendo parte de la familia de Jesús, de la descendencia de Jesús. Miren cuán bendecida fue Ruth, porque puso su fe en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el único Dios verdadero. Amén. Ese mismo Dios está también para nosotros. Es el mismo que nosotras un día le entregamos nuestro corazón. Amén. Y así como Ruth, nosotras también tenemos que darle el primer lugar. No importa lo que digan los demás, no importa nuestra familia que nos diga: ¿a qué vas? ¿Por qué vas? ¿Qué haces ahí? ¿Verdad? No importa a veces si es tu cónyuge, tus hijos, tus padres los que te están atando, los que te están trayendo presión y problemas. Nosotros tenemos que mirar a Cristo, porque solo Él puede redimirnos, solo Él puede salvarnos, solo Él puede traernos una gran bendición a nuestras vidas. Si ponemos a Dios en primer lugar, Él va a ocuparse del resto. Se va a ocupar de sus padres inconversos, se va a ocupar de esos hijos que andan descarriados por ese mundo, se va a ocupar hasta de nuestros cónyuges si ellos son un problema en nuestra vida, pero primero hay que poner a Dios en primer lugar en nuestro corazón. Esa es la única manera que vamos a alcanzar manojos de bendición. Van a caer manojos, nos van a llover manojos de bendición, vamos a ser prosperadas. Y no es que queremos ser, digamos, prosperadas económicamente, no, espiritualmente.
espiritualmente es que Dios quiere prosperarnos. Para que así como nosotras un día fuimos sembradas por alguien, así también nosotras podamos sembrar nuestra fe en otras. Podamos sembrar esa fe en Jesús en otras mujeres. Hoy quizás hay mujeres que necesitan un consejo, una ayuda, están creciendo en su fe en el Señor y las que estamos aquí las estamos ayudando. Pero mañana, esas que hoy necesitan la ayuda, mañana van a ser las que van a ayudar a otras, con su palabra de aliento, con una oración, con su fe. Van a sembrar fe para que esas personas también puedan conocer al Dios verdadero y puedan ser rotas las cadenas del enemigo en su vida, puedan ser rotas las luchas que puedan estar pasando, puedan ser rotas todo yugo del diablo que cae sobre su vida, su familia, sus matrimonios, sus hijos. Nosotras vamos a ser parte como Ruth, de bendecir a otras. Así como Ruth nos bendice con esta historia que Dios puso en la Biblia y trae bendición a nuestras vidas para ver que el Señor prospera, que el Señor bendice nuestras vidas cuando le ponemos en primer lugar y cuando somos humildes de corazón, humildes para buscarle. No andamos con quejaderas, amén, sino que decimos: Señor, te seguiré. Como hay un canto por ahí que dice: seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, amén. Porque el que mira atrás dice que no es apto para el reino de los cielos. Así que, hermanas, nosotros tenemos que mirar solamente a Jesús. Nosotros tenemos que poner a Jesús en primer lugar si queremos ver nuestras vidas en victoria y llenarnos de esa bendición como se llenó Ruth. Tanta bendición tuvo que ella llegó a ser dueña del campo. Amén. Ella llegó a ser parte de la familia de Dios. Nosotras también fuimos rescatadas de nuestro Moab, de ese mundo en donde estábamos. Fuimos rescatadas y estamos puestas en Israel, en la tierra del pan y de la abundancia. ¿Para qué? Para que nosotras podamos dar pan de vida a otras mujeres, para que podamos conquistar otras mujeres para su reino, para que podamos liberar espiritualmente a aquellas que están atadas por diferentes razones. Que podamos, hermanos, decirle que hay un futuro para todo aquel que cree en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay un futuro eterno, un futuro de gloria, pero debemos venir a Él. Amén. Así también nosotras tenemos que pensar que así como el día que nosotras recibimos al Señor como nuestro Salvador, Él fue como nuestro Redentor familiar. Él fue como vos, fue para vos, un Redentor familiar. Dios es nuestro Redentor familiar. Él nos redimió, Él nos rescató, Él nos salvó. Amén. Cuando acudimos a Él de corazón, obtuvimos esa victoria y esa bendición. Amén. Y Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Confiemos en ese poder, hermano. Confiemos en ese Dios que nos dejó Ruth como enseñanza, un Dios de poder. El Dios de Israel, el único Dios verdadero en quien nosotros debemos de poner toda nuestra fe, nuestra esperanza, y debemos darle nuestro primer lugar en nuestro corazón y veremos su gloria. A veces, por no darle el primer lugar a Dios, estamos sufriendo diferentes cosas en nuestras vidas, diferentes pruebas vienen a nosotros. Pruebas siempre van a haber. Ruth tuvo que pasar esas pruebas porque estaba siendo probada su fe. Tuvo que ir a mendigar porque estaba siendo probada en su fe, en su corazón, en su humildad. Amén. Y como ella pasó su prueba, fue muy bendecida. Nosotros también podemos ser muy bendecidas. Tan solamente tenemos que saber pasar la prueba. Cuando estamos en la prueba, tenemos que levantar las manos y glorificar a Dios. No importa la situación, no importa el golpe que estemos recibiendo, tenemos que estar siempre firmes y decir: voy para adelante, nunca para atrás.
Amén. Porque el Cristo que nos rescató nos promete un futuro de gloria, un futuro eterno, y eso es lo más importante. Nosotras tenemos que ser mujeres valientes, firmes, con esa fe que tuvo Ruth. También nosotras tenemos que tenerlo. Tenemos que adoptar esa fe en nuestros corazones. Así que, hermanas, en esta noche, este pequeño mensaje es para nosotras, para que aprendamos a ser como Ruth, humildes y darle el primer lugar a Dios. Y seremos más que bendecidas. Dios le bendiga, nos ponemos de pie, vamos a estar orando en este momento, dando gracias al Señor por esta palabra. Gloria a Jesús. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor, porque solo tú eres el que das palabra a tiempo y fuera de tiempo a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a todos los que estamos aquí. En esta noche escuchamos esta palabra de fe, esta palabra, Señor, que nos levanta, que nos anima, esta palabra, Señor, que nos invita, Señor, a ser como Ruth, a poner el corazón en ti, a dejarte entrar y que seas tú nuestro Rey, Señor, tú el que dominas, tú el primero en todas las cosas, porque nosotras queremos ser bendecidas como fue bendecida Ruth. Gracias, Señor, gracias por esta palabra. Bendice a cada una de mis hermanas en esta noche, Señor. Llénalas de ti, que esta sea una semana de victoria, que ellos puedan en estos días, estas semanas siguientes, seguir practicando como Ruth, cómo agradarte cada día, servirte y cómo ponerte a ti siempre en primer lugar para obtener esa victoria que necesita, esa sanidad, esa liberación, esa bendición espiritual, física, emocional, Señor. Ahora, Padre, te pido que sople sobre cada una de nosotras esa fortaleza del cielo para que avancemos y nunca miremos hacia atrás, sino que miremos el blanco perfecto para poder llegar a ese lugar glorioso, a esa mansión de gloria que están preparadas para nosotras. Gracias, Padre, gracias, Señor, por salvarnos, gracias por liberarnos, gracias por darnos esta vida en abundancia, Señor. Oh, gloria, gloria a tu nombre. Te pedimos, Señor, ahora que tú nos acompañes de regreso a nuestros hogares, nos guardes de todo mal y bendigas cada vida y cada familia de esta iglesia, Señor, bajo tus alas poderosas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos.